Con varios pequeños reinados disputándose la supremacía en la región sur serrana, los quechuas, pueblo de posible ascendencia tihuanacota, establecieron la capital del futuro estado imperial en un sitio para ellos sagrado, que llamaron Cusco, el ombligo del mundo. Existen dos versiones sobre la creación de la dinastía real que fundó y gobernó Cusco. Una habla del origen de los 4 hermanos Ayar, que junto a sus 4 hermanas emergieron de una cueva ubicada en una isla del lago Titicaca, para emigrar y establecerse en el valle del Cusco. Luego de varios años en los que ocurrieron fenómenos sobrenaturales, quedó como único gobernante Ayar Manco, primer soberano de la dinastía Inca. La otra versión cuenta de una pareja de héroes, Manco Cápac y Mama Ocllo, que por mandato de Inti, el Sol, fundaron la ciudad en donde mágicamente enterraron una vara de oro, entregada por este a Manco Cápac. Fundaron la primera dinastía real y enseñaron a su gente artes y oficios. De los 3 emperadores que figuran en la tradición inca, el primero fue legendario, y los 7 subsiguientes locales y de poca importancia. El octavo es histórico, el Inca Viracocha, durante cuyo reinado se produjo el ataque Chanca para conquistar el Cusco. Estos fueron expulsados por Pachacútec, el hijo del Inca, y perseguidos hasta su propio territorio. En Ichubamba se libró la última batalla que aseguró la conquista definitiva del territorio Chanca. Hasta el momento de su triunfo, la quechua era una más de las tantas tribus que rivalizaban entre sí en pos de la hegemonía de la región. La verdadera expansión del imperio comenzó en 1438, de la mano de Pachacútec, y continuó con diversos incas hasta alcanzar el sur de Colombia y el norte de Chile y Argentina. El período imperial fue conocido como Tahuantinsuyo, o lugar de los 4 sitios o regiones del sol, llamado así porque este dilatado territorio se dividía en 4 grandes distritos que convergían en el Cusco. El Antisuyo, al nordeste, que comprendía partes del actual Perú y Bolivia. El Chinchaysuyo, al noroeste y norte, con partes de Perú y Ecuador. El Contisuyo, al sudoeste, con la costa sur del Perú. Y el más vasto, el Collasuyo, con el centro sur del Perú, el norte de Chile, el sudoeste de Bolivia y el noroeste de la Argentina. En solo 50 años de expansión imperial y 90 como estado organizado, el imperio inca dominó cerca de 6 millones de habitantes, distribuidos en una superficie de 1.500.000 kilómetros cuadrados y una extensión aproximada de 4.500 kilómetros. Fue una monarquía absoluta con todo el poder político, religioso y económico concentrado en la persona del Inca. A la vez, divinidad viviente, sacerdote y monarca paternalista que ejerció un poder total, ilimitado, y estableció un sistema de bienestar colectivo basado en un régimen con un hondo contenido social, comparable con ciertos aspectos con los estados más avanzados de nuestro tiempo en ese terreno. Los 4 grandes distritos del imperio, el que llegó a comprender decenas de pueblos con culturas, costumbres e idiomas muy diversificados, sometidos a un régimen magnánimo y tolerante, eran gobernados por parientes cercanos del Inca, los que a su vez constituían el Consejo Supremo del Estado. Una clase intermedia la formaban los funcionarios del Estado y los administrativos representantes del poder, los jefes militares y los artistas que ocuparán una posición social particular según los servicios que sean capaces de prestar al sistema económico del imperio. La base de la organización era el Ayllu, una unidad básica de organización social que agrupaba familias relacionadas entre sí por lazos de parentesco, que compartían tierras, recursos y obligaciones mutuas. Se distribuían las parcelas de tierra entre las distintas categorías de la sociedad incaica,
y esto se basaba en la idea de la propiedad comunal de la tierra por parte del Estado, encarnado en el Inca. Las tierras eran asignadas a diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a los funcionarios superiores, sacerdotes, viudas, huérfanos, lisiados, soldados y habitantes útiles para el trabajo. Cada sector tenía responsabilidades específicas, incluyendo la obligación de trabajar en obras públicas y, en algunos casos, la obligación de trabajar en las parcelas de otros sectores antes de trabajar en las propias. Este sistema permitía una distribución equitativa de la tierra y los recursos, asegurando que cada sector de la sociedad recibiera apoyo y también contribuyera al bienestar colectivo. Además, se destaca la preocupación por el cuidado y la asistencia social hacia los diferentes grupos. El Estado, a través de un censo minucioso y de una red de funcionarios, absorbía la producción de excedentes, almacenándola en grandes depósitos estatales y los distribuía para alimentar a los linajes reales, al ejército y a quienes efectuaban las prestaciones de trabajo rotativas. Y buena parte se designaba regalos y distinciones por servicios prestados, pero también a las zonas donde era necesario para paliar los efectos de una mala cosecha o de otras catástrofes. El desarrollo de los incas en materia de obras públicas fue extraordinario y en no pocos aspectos superior al de los europeos de entonces. Se realizaron verdaderas obras de ingeniería en forma de redes hidráulicas, de canalizaciones, acueductos, obras de drenaje y, sobre todo, los característicos andenes, a modo de escalinatas gigantescas que se han convertido en la imagen habitual asociada con las realizaciones incaicas. Los sistemas de andenerías entre los 3.000 y 4.300 metros de altitud permitieron cultivar pendientes que incluso sobrepasan los 60 grados y ayudaron a evitar la erosión natural. Combinaban terrazas excavadas en la tierra con otras realizadas artificialmente sobre una base de cantos y se sujetaban con muros de contención que pueden hasta llevar canales tallados para el riego. Otro aspecto a destacar fue su compleja y extensa red de caminos, cuya longitud se estima en más de 30.000 kilómetros. Aprovecharon calzadas, almacenes y centros administrativos construidos por los huaris y chimúes. Atravesaban todo tipo de accidentes geográficos, que fueron salvados magistralmente por sus ingenieros, haciendo que los desiertos, pantanos, montañas, ríos o precipicios fueran superables. A los costados de los caminos y separados por intervalos regulares, implementaron tambos, edificios símiles a posadas. Eran alojamientos y almacenes donde se realizaban los relevos de los chasquis, mensajeros entrenados para correr la distancia fijada y transmitir oralmente los recados. Dichos relevos se hacían cada 2 o 3 kilómetros, según la naturaleza del terreno, y se estima que todo mensaje llegaba inexorablemente a destino a través de valles y montañas, con una velocidad media de unos 225 kilómetros diarios. Como método para lograr sus conquistas, utilizaron alianzas, persuasión diplomática o guerra, instruyendo un ejército numeroso, bien preparado y muy disciplinado. Utilizaron quipus, sistema para contabilizar o de recordación mnemotécnica, compuesto por serie de cuerdas de varios grosores, largos y colores, con nudos de distintos tamaños y ubicación. Su teogonía tuvo como dioses principales a Inti, el sol, Viracocha, Quilla, la luna, Illapa, el rayo, Coyur, las estrellas, y Pachamama, la tierra. El Tahuantinsuyo en 1532 se encontraba envuelto en una guerra civil por la sucesión del trono. La llegada al Perú de Francisco Pizarro y la muerte de Atahualpa, el último inca, por mandato del conquistador, hizo colapsar al imperio. La incaica fue la última alta cultura de Sudamérica. Supieron aprovechar las conquistas técnicas, artesanales y científicas de la tradición secular, junto a la de los pueblos conquistados.
Herederos de una larguísima tradición cultural y artística, los incas no fueron simplemente imitadores, sino que dotados de una gran capacidad de sincretismo, fueron los perfeccionadores de las artes ya existentes, pero creando siempre un estilo propio, imposible de confundir con el de cualquier otro pueblo. La exquisitez en las artesanías la heredaron de sus predecesores y vencidos, pero donde realmente alcanzaron trascendencia propia fue en la arquitectura. Se caracteriza por ser una arquitectura lítica, pero fundamentalmente pragmática. Esto se reflejaba en la manera en que priorizaban la funcionalidad sobre los aspectos estéticos o decorativos. Si bien algunas de sus construcciones eran visualmente impresionantes, su diseño se centraba en cumplir necesidades específicas, como la protección, el almacenamiento de alimentos o la agricultura en terrazas, en lugar de enfocarse principalmente en elementos ornamentales o simbólicos. Los paramentos de piedra se diferencian según la finalidad de la construcción y el tipo de material empleado. Por ejemplo, los muros de corrales y de habitaciones campesinas se hacían con piedras sin trabajar, superpuestas y ajustadas con piedrecillas. Es la pirca. Se cubrían con techos a dos aguas de ichu, la hierba dura de la puna, sostenido por un armazón de palos. Para la gran arquitectura se utilizaban piedras seleccionadas y bien talladas. Para fortalezas se prefería el aparejo poligonal, trabajando cada piedra de forma individual para que sus ángulos encajasen perfectamente con los de sus vecinas. Los incas construyeron edificios muy fuertes y prácticos, sin usar cemento. Usaron piedras que encajaban perfectamente sin necesidad de pegamento, para hacer que las estructuras fueran resistentes a los terremotos. Su manera de construir fusionaba dos ideas: hacer edificios que parecieran esculturas y que se integraran bien con el entorno natural. Les gustaba construir en lugares altos, como en la cima de montañas, como un homenaje a su religión y a la importancia de la naturaleza. No esculpían figuras de dioses ni retratos, sino que buscaban crear algo más trascendental y eterno, que conectara con lo divino. Usaban las rocas como un material sagrado, creando pueblos y monumentos en las montañas. Admiraban mucho la piedra y la usaban como una forma de expresión artística, igual que otras culturas antiguas en América. Para ellos, el sol, la naturaleza y la piedra eran muy importantes y representaban su forma de pensar y su religión. Cusco, la capital del imperio, fue completamente remodelada por Pachacútec a mediados del siglo XV, sobre un plano que tiene que ver poco con el resto de las urbanizaciones incaicas. La ciudad se estructura sobre la base de dos diagonales que se cruzan en la plaza central, formando así 4 barrios. El Coricancha era el templo mayor, cuyo recinto sagrado se limitaba por un muro con una especie de proa curvilínea. El Coricancha era también el mausoleo de los soberanos, y allí se guardaban las momias a las que rendía culto su linaje familiar. Actualmente el antiguo Coricancha se ha convertido en el convento e iglesia de Santo Domingo. Otra estructura destacable era la fortaleza de Sacsayhuamán, una serie de edificaciones de las que no quedan más que los cimientos, pero de la que todavía permanecen 3 enormes murallas, que de forma escalonada y situadas en 3 niveles, se enlazan armoniosamente, formando una imponente obra de defensa. Sin embargo, antes que un lugar puramente defensivo, parece que Sacsayhuamán fue un centro de gobierno, cuyas murallas eran tanto simbólicas como funcionales. Era el lugar donde el Inca, rodeado de una espléndida majestad, impartía sus órdenes a todos los rincones del imperio. Resulta imponente también la fortaleza de Ollantaytambo, en lo alto de una altiplanicie que se extiende entre los valles de Huicamayu y Pautancha, que quedó inconclusa. Asombra el hecho de que tuvieron que subir a casi 300 metros de altura los enormes bloques de piedra desde la cantera, que se encuentra aproximadamente a medio kilómetro de la fortaleza.
Pisac, situada en una escarpadura rocosa perpendicular al valle del Vilcanota, forma un gigantesco conjunto de terrazas colgantes a gran altura, junto con palacios, fortificaciones, entre los cuales se destaca el torreón para los vigías, totalmente rodeado por una gruesa muralla de forma elíptica. Quenco, situada a solo 3 kilómetros del Cusco, cuyo nombre alude a un laberinto o zigzag, era un centro ceremonial de la religión incaica dedicado a la tierra o Pachamama. Aún hoy se puede observar una sala subterránea seminatural, su hemiciclo amurallado de piedra tallada y los canales ceremoniales labrados en la roca viva. En un lugar estratégico a 7 kilómetros de la capital del imperio, sobre el camino a la provincia selvática del Antisuyo, se levantaba Pucapucara, nombre que en quechua significa fuerte rojo. Si bien cumplía funciones de control militar sobre esa importante vía de acceso al Cusco, era asimismo un centro administrativo. Tambomachay, conocido como los Baños del Inca, constituía un importante centro ceremonial del culto del agua y es un testimonio elocuente del gran desarrollo de la ingeniería hidráulica incaica. Y por último, Machu Picchu, la ciudad incaica que ha generado más literatura. Se adhiere a una escarpada cima montañosa bajo la protección de un elevado pico, el Huayna Picchu. Se encuentra situada en una curva del río Urubamba, rodeada de despeñaderos que caen verticalmente sobre el río. Terrazas, palacios, recintos sagrados, habitaciones, forman un impresionante conjunto que, a pesar de haber sido sometido a una feroz reconstrucción de cara al turismo, sigue conservando un aspecto imponente y majestuoso. Machu Picchu es un sitio de privilegio urbanístico por la simbiosis conseguida entre el paisaje y lo creado. Este proyecto político y social es un hábitat de evidente pragmatismo, aunando lo místico y lo plástico. Tal sensación es solo percibida por el hecho de estar ahí y sentir ahí. Es la fuerza expresiva de aquella fe. Aparte de la arquitectura, las artes tradicionales peruanas también brillaron en el imperio incaico, sobre todo porque se llevó a Cusco a la élite de los mejores especialistas procedentes de todos los rincones del Tahuantinsuyo. El trabajo de los metales debió estar en manos de orfebres chimúes, pero aún así se encuentran objetos característicos. Pequeñas figurillas de oro en forma de llama, y de oro y plata representando hombres y mujeres desnudos, se usaban como ofrendas funerarias y en los templos. En su estilo se revela cierto realismo, al menos en los detalles, pero destacando sobre todo por su hieratismo y rigidez. En el tejido destaca el geometrismo de los motivos decorativos que forman composiciones de cuadros y dameros, pero las figurillas y signos que los rellenan presentan tal variedad y sistemática que incluso se ha intentado ver en ellos una especie de escritura. La cerámica revela una técnica soberbia, con una serie de formas propias y originales, como la del aríbalo, y una decoración geométrica y a base de estilizaciones vegetales y animales. Por último, hay que mencionar la talla en madera, sobre todo en lo que se refiere a recipientes rituales. Son los queros y las pachas, de forma globular, con un largo apéndice por donde se vierte el líquido en libaciones rituales. Estos ejemplos de talla en madera, y particularmente el quero, se continuaron realizando en plena época colonial. Recordemos que los incas continuaron su trayectoria política y cultural, e incluso mantuvieron la tradición imperial hasta el año 1572. Tal vez al lado de esa corte existieran artistas que continuaban trabajando al modo tradicional, y en cualquier caso el arte indígena americano no terminó con la conquista española, sino que continuó una rica existencia en las comunidades campesinas, llegando hasta nuestros días en lo que se ha denominado arte popular. En la última clase de historia del arte precolombino,
nos vamos a concentrar en algunas culturas de los Andes meridionales, particularmente en la zona de Chile. Hasta la próxima.